Liberaron a un hombre que estuvo 10 años preso y era inocente. El paro en Gas Bienestar y el lamentable deslave en el Cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla. Bienvenidos al Caporal del 10 de septiembre. ¡Comenzamos! Este video que te voy a mostrar a continuación fue difundido con una historia que después fue desmentida por las autoridades para terminar siendo aún más increíble. Inicialmente diversos medios informaron que el conductor de un vehículo de carga, de una camioneta de carga, logró huir de hombres armados, aparentemente delincuentes, que lo iban siguiendo en la alcaldía de Milpa Alta, en la Ciudad de México. Mira el video. Pero como te decía, la realidad es más sorprendente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó en un comunicado que te muestro en este momento que personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial estaba indagando en una zona de predios usados por talamontes, pues a gente dedicada a la tala clandestina, cuando de pronto se encontraron una camioneta de carga sin placas y siendo manejada de manera errática, según lo detallan en el comunicado. Le marcaron el alto a la persona, al conductor de la camioneta, pero el conductor, en lugar de detenerse, les disparó en una ocasión y huyó. Entonces, agentes armados de esta subsecretaría, a bordo de una camioneta blanca, pues siguieron a la camioneta azul de carga, pero esta se les escapó y no la lograron alcanzar porque la camioneta blanca en donde iban los agentes tuvo una avería en uno de los neumáticos. ¿Ves cómo un video cambia de interpretación según el contexto que se le puede poner? Lo malo quizás es que en esta versión oficial pues es todavía más sorprendente que la versión inicial. Veamos nuevamente el video. Ahora los buenos son los hombres armados y el malo, bajo la perspectiva de la autoridad, es el de la camioneta. A quien estás viendo en pantalla en este momento es a Jonathan Medina. Él fue liberado la noche de ayer del reclusorio Oriente, donde estuvo detenido durante 10 años. Este hecho es muy relevante por las circunstancias de su salida. En el año 2011 fue acusado de secuestro, sentenciado a 70 años de cárcel. Sin embargo, hubo muchas inconsistencias en el caso en su contra, que no pesaron en la sentencia, como por ejemplo que una de las personas que lo denunció fue torturado para incriminarlo según fuentes ministeriales. Finalmente, Jonathan fue liberado ayer como parte de un proceso de preliberación de personas sentenciadas y según la Fiscalía General de Justicia, Jonathan tenía ya un desgaste emocional y físico que obstaculiza que siga en curso pues su proceso, además de que necesita atención médica especial. Finalmente, como ves en pantalla, Jonathan Medina abandonó la cárcel donde estuvo 10 años, que por cierto, en donde también enfrentó el cáncer y un proceso con muchas inconsistencias. Con la sorpresa
que hoy amanecimos sabiendo de trabajadores de la nueva empresa del gobierno federal, Gas Bienestar, que se fueron a paro. La versión de los trabajadores es que hubo dos contratos, uno por la capacitación y otro ya para integrarse a trabajar. Por el de capacitación, aseguran, les ofrecieron 1,000 pesos de pago a la semana y ya una vez que termine la capacitación les prometieron un contrato de entre 6,000 y 8,000 pesos al mes para trabajar como ayudantes o como operadores, como choferes. Sin embargo, al terminar la capacitación, se termina el contrato de la capacitación y al momento de firmar ya para quedar contratados ya como empleados, les ofrecieron un contrato con el mismo salario que el que tenían por la capacitación. Además, acusan de que no tienen seguro social desde la semana pasada. Debido a ello, es que se fueron a paro esta mañana. Y lo hicieron en la terminal Añil, esto en la Ciudad de México. Ahora bien, la versión del patrón, en este caso de la empresa Gas Bienestar, que es operada por Pemex, es esta que ves en pantalla. La manifestación de los trabajadores, aseguró, es promovida por personas ajenas a la empresa y tiene la intención de boicotear el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y asegura que no ha incumplido con ningún contrato, que todas las personas de la capacitación tuvieron ese contrato y les respetaron su salario y su seguro social, y que no obligan a nadie a seguir trabajando. Eso es cierto, lo que dice el comunicado, pero el comunicado evade el tema de la protesta, que es la diferencia de los salarios para el contrato de la capacitación y para el contrato de ya entrar formalmente a trabajar. Esto no lo menciona el comunicado. Finalmente, tras 8 horas de paro, 3 trabajadores lograron entrar, obviamente como parte de las negociaciones, a las instalaciones del Gas Bienestar para llegar a un acuerdo con los directivos. Después algunos se fueron a la Secretaría del Trabajo para seguir atendiendo el asunto, mientras que otros dejaron ya finalmente la manifestación. Han anunciado que mañana van a trabajar con normalidad luego de que pues revisaron ya las diferencias. Hasta este momento se desconocen a qué acuerdos llegaron el patrón y los empleados, pero pues mañana han anunciado seguirán trabajando normalmente. Dale. Ahorita lo que se va a dar solución. Ahorita lo que se va a dar solución, güey, es de los que ya firmaron el contrato, se va a destruir ese contrato. Se van a firmar, los que ya firmaron, tienen derecho a firmar, se va a firmar el nuevo contrato. ¿Con qué? El sueldo de chofer, 8,502, y el sueldo de ayudante, 6,000. Más, todos vamos a percibir las comisiones que nos habían dicho. ¿Qué ocurrió en Tlalnepantla, Estado de México? No, ya está volado. Aquí se la conservo del Calvario. Estamos aquí en el Calvario, transmitiendo un vivo. Está muy feo este canijo. Está muy cabrón aquí en el cerro. No sabemos si hay personas desaparecidas o no. Este es en la base del Calvario. Bueno, está la iglesia a un ladito. Se cayó todo. El Cerro del Chiquihuite, en la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, tuvo un deslave de rocas que cayeron, por cierto, sobre al menos 10 casas. El último reporte de las autoridades es de una persona fallecida, una persona lesionada y 10 personas desaparecidas. 4 de ellas menores de edad y 6 ya mayores de edad. Estos son los últimos datos. Es un área muy grande, mira. Vi las casas. Ve, si había casas acá y ve, ya no hay nada aquí. Sí, ahí es una de casa. Miren ustedes nada más cómo está esta roca. Se vino abajo esta enorme roca. Y fíjense ustedes que se llevó casas. Señores, necesitamos mucha ayuda. Hay carros enterrados
se vino el cerro y está esto horrible. Por favor, ya hablamos a Protección Civil, ya hablamos a bomberos, ya llegó la policía, ya hay gente aquí, pero esto que está pasando aquí en la avenida Chimalhuacán, ¿se llama esta avenida, hermano? ¿Cómo se llama? Chimalhuacán. Vean esto, señores, esta enorme roca se vino, se sepultaron las casas y está esto horrible, señores. Por favor, hay que ayudar, hay que venir. Necesitamos toda la ayuda del Distrito Federal, de donde sea. Los primeros trabajos de remoción de escombros corrieron a cargo de vecinos, quienes instalaron un primer centro de acopio en la calle Alpinos Ciervos. El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez, pidió por su parte calma a los vecinos, que se resguarden, desalojaron la zona de riesgo y pidieron que no se acerquen a la zona para facilitar el ingreso de las unidades de rescate y de remoción de los escombros. Hemos desalojado ya el área de riesgo y necesitamos que los cuerpos de bomberos, los cuerpos de emergencia, los cuerpos de rescate puedan tener las mejores condiciones. Por eso pedimos que no se acerquen al lugar y también desde aquí hacer un llamado a la solidaridad de la ciudadanía de nuestra ciudad. Vamos a necesitar su ayuda para poder reconstruir entre todas y entre todos esta lamentable situación. Vía Facebook y vía Twitter te voy a compartir las ubicaciones de los centros de acopio que se están habilitando y que se habiliten en las horas posteriores para apoyar a las personas que se encuentran trabajando precisamente en la zona. Los links de esas cuentas los encuentras en la descripción de esta misma transmisión. La zona actualmente es custodiada por policías, por bomberos y también por elementos de la Guardia Nacional, para principalmente evitar que haya gente en una zona de riesgo. También hay paramédicos, hay ambulancias y el gobierno del Estado de México ha informado que va a movilizar a más personal para continuar con los trabajos de rescate. Los trabajos continúan hasta este momento. Por el tamaño del derrumbe, los trabajos son titánicos y se espera que tarden bastantes horas. En tanto, allí siguen los trabajadores. Así que ayudemos. Te estaré, insisto, compartiendo los datos de los centros de acopio en Facebook y en Twitter. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información.